Bueno, pues como lo prometido es deuda, y ayer dije que iba a seguir repartiendo pistas aquí sobre la serie Star Trek, de cara a ese estreno del próximo viernes de Star Trek en la Oscuridad, de JJ Abrams. Hoy me he traído un libro que es un libro esencial para entender mejor la serie clásica, un libro de entrevistas, donde, pues, entre otras cosas, te puedes enterar de cuáles son los principales personajes, los principales actores que estuvieron, digamos, implicados en la creación de la serie original, quién iba a hacer de Spock antes que nadie, en fin, son todo entrevistas, es un libro muy entretenido, es un libro muy distraído de leer y que además se lee con bastante facilidad y demás, y que, digamos, es una de esas piezas de todo este puzzle que yo estoy intentando montar con Star Trek. Hay que decir que este libro se editó en 1988, o sea que es un libro que, digamos, tiene un poco la vigencia de este tipo de tema, ¿no? Pero sobre todo, esto habla sobre todo de toda la saga, pero hasta el 88, haciendo bastante hincapié en la serie original. Y permite, que es lo bueno del libro, permite hacer una especie de recorrido por toda la serie con sus fotos. Ahí tenemos al Capitán Kirk, a William Shatner como el Capitán Kirk de jovencillo en la serie original y demás. Tiene un despliegue bastante curioso de fotos. Bueno, pues un poco recorriendo los personajes principales. Ya ven ustedes que la minifalda se imponía entre las tripulantes de la nave Enterprise de manera insistente a finales de los años 60. Toda la parafernalia de objetos y demás con los personajes principales, un poco también evolucionando en lo que son las series. Este uniforme, concretamente este uniforme que lleva aquí Shatner, es el uniforme de la primera película, del primer largometraje de la saga de Star Trek, que, si quieren que les diga mi opinión, era bastante hortera. Menos mal que después lo arreglaron en la segunda, pero era bastante flojete, ¿no? Y hay, pues, entrevistas, por ejemplo, con los guionistas, que son muy interesantes, con los guionistas de las películas, de las series y demás, y que de alguna manera, pues, te sirve casi hacerle una autopsia a toda la saga de Star Trek con este librillo. Así que, como digo, una buena pista, este libro de entrevistas de Star Trek, que, bueno, publicado a finales de los 80, es un libro de Alan Asserman, ¿eh? Para que tengamos más o menos localizado el asunto. Y, ya digo, es una buena pieza de colección. De la misma manera que ayer comentaba esto de los vídeos y demás, pues yo creo que esta es una de mis piezas favoritas de la colección de Star Trek, dentro de los trastos y tal que tenemos de la película Sueltos por la Payancueva, o sea, de la saga. Y después, como dije también, que también lo prometí, la revista Acción, que lleva, aparte de un montón, lleva 4 póster de Sherlock, póster de En la Oscuridad, de Star Trek en la Oscuridad, póster de Parque Jurásico, en fin, póster de Lobezno. Pues trae entrevistas con JJ Abrams, con Hugh Jackman, con Benedict Cumberbatch, y trae ese coleccionable que yo comentaba, que es el coleccionable de carteles de Star Trek, de toda la serie repasada en las páginas de la revista Acción. Un poco hablando película por película, con unos textos donde yo he intentado ir desgranando, pues, un poco cómo funcionó la serie en sus adaptaciones cinematográficas y demás, no solo con la tripulación clásica, que, como digo, me parece que es la base para el tema de las películas tal y como las concibe JJ Abrams, sino, digamos, también en la tripulación del Capitán Picard y de las otras posibilidades que hay en el desarrollo de la serie de Star Trek, de la saga de Star Trek. Como digo, viene también lo que es el artículo, junto con las entrevistas de Cumberbatch y de JJ Abrams, el artículo de la propia película, con fotones y demás de los actores, etcétera, y con pistas un poco de lo que se va a poder ver en el largometraje. Y cumpliendo también con lo que he comentado, con lo que prometí de estas pistas, intentando no enredarme mucho, no enrollarme mucho en tiempo, sí que voy a dar mi lista de películas favoritas de Star Trek, de la saga cinematográfica de Star Trek, que evidentemente son todas de la etapa clásica. No es que crea que la etapa de Picard, de la nueva generación, no tiene películas buenas, tiene varias películas interesantes. Yo incluso diría que Generaciones
y Primer Contacto son las mejores de la saga protagonizada por el Capitán Picard y su tripulación de la nueva generación. Pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, el molde, el esquema según el que funciona, en mi opinión, las adaptaciones de JJ Abrams de la saga de Star Trek gira en torno más bien a los planteamientos y tal de la tripulación clásica, personajes y planteamientos de la tripulación clásica. Por tanto, me he centrado más en las películas de esta, y la verdad es que a mí la película que más me gusta es la sexta, Aquel país desconocido. Me parece que es la más completa de toda la saga de la tripulación clásica, aunque tengo que reconocer que me parece que la mejor película, aunque no es la que más me gusta a mí, la mejor película y la segunda que más me gusta sería la primera entrega. Star Trek, la película de Star Trek, la película se titulaba. La primera entrega tiene muchas claves de estilo todavía muy cercanas a 2001, con Douglas Trumbull por ahí haciendo cosillas y tal, en cuanto a los efectos visuales y demás, bastante conseguidos. Tiene una clave de ciencia ficción más sobria, si quieren más exigente. Tiene esos pijamas horribles que les pusieron a los personajes, pero tiene, como película, en mi opinión, es la más entera, la más completa, la más madura, la más interesante. Yo le he puesto la segunda en mi lista de las que más me gustan de Star Trek, porque tengo que reconocer, yo siempre soy sincero con estas cosas. Yo el cine, aparte de que me dedique a escribir sobre ello y demás, la verdad es que el cine sigo contemplándolo como una pieza de disfrute, de evasión, y yo voy al cine a intentar pasármelo bien, y después ya se plantean otro tipo de cosas, pero esencialmente el primer paso es pasárselo bien. Y en ese sentido, por eso digo que para mí la primera, la que más me gusta, la primera de mi lista, sería la sexta, Aquel país desconocido, que es la que creo que tiene más elementos de toda la saga de Star Trek. Y además es muy dinámica, muy de aventuras, fue además una película que en su momento también fue pionera en todo el tema de los efectos de morphing y demás, con un personaje que se transformaba y tal en distintos bichos y tal. Y es una película que también vinculo mucho a este planteamiento de JJ Abrams con Star Trek, porque la encuentro muy cercana a la manera de entender la ciencia ficción tipo space opera, tipo Star Trek, tipo Star Wars, perdón. Muy cercana a los planteamientos de Star Wars, sobre todo en esas secuencias que transcurren en la prisión de los Klingon, en el campo de prisioneros de los Klingon, donde vemos que hay toda una fauna allí desperdigada en las cuevas y tal, en Star Trek 6, en Aquel país desconocido, y que yo creo que es una de las que además refleja muy bien ese tema de Guerra Fría que tuvo tanta importancia en el cine ochentero por todo el tema de la era Reagan y demás, aunque se traslade también en parte a la primera mitad de los años 90, como una especie de coletazo de la situación sociopolítica en aquel momento, ¿no? Evidentemente con los Klingon ejerciendo el papel de la Unión Soviética, ¿no? Con todo el tema de caída del muro de Berlín y demás, pues bueno, estaba, digamos, girando en torno a ese mundo de los últimos coletazos de Guerra Fría y de enfrentamiento entre los bloques, etcétera. Entonces, ya digo, la primera de mi lista sería la sexta, la segunda sería la primera película de todas, la tercera sería la tercera que más me gusta, es la segunda, la de La ira de Khan, Star Trek 2, La ira de Khan, que yo creo que además es muy importante porque fue la que lo cambió todo. Y después la cuarta sería la tercera película, que es la continuación de la ira de Khan. Prácticamente esas dos películas yo he hecho la prueba. La verdad es que hay que verlas seguidas. O sea, esas dos, intentar verlas por separado, pues como nos pasó en los cines, te deja casi a medias de todo. Y la manera de disfrutarlas más es ver las dos seguidas, la 2 y la 3. Y la quinta sería la cuarta película, que de alguna manera es aquella de las ballenas y demás, que aunque el mensaje ecologista que tiene, pues es como que me deja un poco fuera de juego, porque lo veo sencillote y simplón. Y no sé, también me molestaba un poco que estuviera en su momento, que estuviera narrada en tiempo actual. Es curiosa porque sigue esa pauta, esa presencia siempre de los viajes en el tiempo dentro del cine ochentero, ¿no? Dentro del cine de los 80, que es un tema recurrente, es un tema muy importante, el tema de los viajes en el tiempo, con distintas propuestas y tal.
Por supuesto, Regreso al Futuro, Terminator, etcétera. Bien, pues ese tema de viaje en el tiempo tan recurrente en los 80 estaba abordado, estaba incorporado a la iconografía y a la mitología de Star Trek en esta cuarta entrega, que ya digo, a mí, pues para mí es la quinta en cuanto a las que me gustan. Ocupa el puesto número 5 y finalmente la que menos me gusta es la quinta película, pero tengo que decir que en esta quinta película, sin embargo, al volver a verla para hacer estos comentarios y hacer el coleccionable de carteles de acción y demás, pues he descubierto cosillas curiosas. Me parece que la película esta, que fue dirigida por William Shatner, tiene un sentido del humor socarrón, muy de campo, muy como es el personaje de Shatner en la saga, muy significativa de la personalidad que de alguna manera está allí presente del Capitán Kirk. Es un poco zopenca, es un poco, pues eso, bastorra, pero tiene un sentido del humor que repasada en un segundo, en un tercer visionado, puede salir a flote y tiene algunos momentos de auténtica sátira de la propia saga de Star Trek y del propio personaje de William Shatner, el propio personaje del Capitán Kirk. Así que me parece que hoy en día probablemente es más curiosa incluso que la cuarta entrega y estoy ahí de cambiarlas de sitio, ¿no? Pero ya digo, mi lista de favoritas serían la primera de todas, la que más me gusta, la sexta película, Aquel país desconocido, que fue la última en la que estuvo toda la tripulación, aunque ya saben que después volvió William Shatner y algunos más para, digamos, el arranque, el punto de partida, el despegue de la nueva generación como tripulación en la saga cinematográfica, en generaciones. Pero, ya digo, la sexta fue la última en la que hay una integridad de esta tripulación clásica dentro del relato. Para mí esa sería la primera. La segunda película sería la primera película. La tercera sería la segunda, la ira de Khan. La cuarta sería la tercera, siguiendo un poco la ira de Khan, En busca de Spock. La quinta sería la cuarta, aunque ya digo que este puesto está un poco peleado porque he redescubierto algunos detalles curiosos que me han gustado mucho, de la que para mí sería no tanto la peor de todas, sino como la última que te apetece ver otra vez, que es la quinta película, que es la que dirigió William Shatner, que bueno, hay que reconocer que bueno, al hombre le pusieron una serie de detalles muy curiosos que están narrados en los carteles, en los textos de los carteles, como he dicho, del coleccionable de fichas de la revista Acción, el último número de la revista Acción, que os recomiendo que pilléis y que le echéis un vistazo y demás para más anecdotario, comentarios y opiniones sobre todas estas sagas de películas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, seguro que mañana o pasado se me ocurre alguna otra cosilla que contar sobre la saga, la franquicia, la mitología de Star Trek, y estaré por aquí contando alguna peripecia, ¿de acuerdo? Justo antes del estreno de la película. Sabéis que la crítica de la película la tenéis ya subida a la página web de la revista Acción, la crítica de Star Trek en la oscuridad, para bueno, ir anticipando un poco lo que intentamos no hacer spoiler. Procuramos siempre en la revista, no solo yo, sino todos mis compañeros, no reventar nada, y de hecho en el propio texto que comentamos, donde desplegamos un poco el tema del artículo de la película de Star Trek en la oscuridad en la revista Acción, si hay algún spoiler está señalizado suficientemente para que nadie lea lo que no tiene que leer o lo que no le apetecerá saber antes de haber visto la película. O sea que procuramos no destripar nada del largometraje antes del estreno. Lo dicho, mañana o pasado, no lo sé, no lo tengo muy claro, depende del tiempo, estamos cerrando números y demás. Seguiré hablando de Star Trek, de alguna cosilla más que se me ocurra, alguna parafernalia, alguna siniestrada que tenga que ver con la saga del Capitán Kirk y compañía, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos.